Bien. Psicología proviene de dos voces griegas, ¿verdad? Psique, que significa alma, y logos, que significa La voz de ella y la voz de Giselle. Julio. estudio o tratado, ¿verdad? Pero desde cómo empieza el estudio del alma y cómo relacionamos a la psicología con el alma. Decíamos que esto se inicia en el periodo ontológico de la filosofía clásica, ¿verdad? En el periodo ontológico de la filosofía clásica vamos a encontrar a dos filósofos. El primero es Platón. Platón es discípulo de Sócrates, ¿cierto? Sócrates. Claro. Sócrates nos habla sobre qué? Sobre la mayéutica, ¿verdad? La mayéutica socrática, el método dialéctico, el método de la partera. Pero Platón, ¿qué es lo que va a ser de relevante en la historia de la psicología? Platón nos va a hablar sobre el alma y nos habla sobre el alma en el mito del carro alado. En el mito del carro alado, él nos va a explicar que existen tres tipos de alma. Tres tipos de alma. El primer tipo de alma corresponde al racional, el segundo corresponde al irascible, el tercero corresponde al concupiscible, ¿verdad? Concupiscible. Son los tres tipos de alma. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el carro alado, el mito del carro alado? Ahí también nos va a explicar un poco con respecto a lo que es su antropología. Y si nosotros hablamos sobre antropología, hacemos referencia al hombre, ¿verdad? ¿Cuál es la teoría que él tiene del hombre? Para el mito, Platón utiliza los misterios órficos. Los misterios órficos es como un tipo de doctrina que se practicaba en la que se creía en el orfismo, que es una religión en base a Orfeo. Orfeo es el que entona la lira, que apacigua en el infierno a las bestias con tan solo buscar salvar a su amada, ¿verdad? Pero que al final él es el primer tonto que muere por amor, porque su amada vive, pero él se queda petrificado, ¿verdad? Y él es el hijo de Apolo. Apolo es el dios de la belleza masculina, es el dios de la medicina, el dios del arte. Dime, Genaro. El dios del sol. No era Genaro. ¿Quién estaba hablando? Yo no estaba hablando. Me aparecía una cosita en tu... Ah, ¿no eras tú, Genaro? ¿Y quién era? Ignoro. Desgenerados hemos quedado. Entonces vamos a seguir. Seguimos entonces, ¿de acuerdo? Payaso quedé, profe. Está bien, Genaro. Profe, una pregunta, ¿quién es el de la metafísica? ¿Quién es el de la metafísica? Ahorita vamos a hablar de la metafísica, todavía no estamos. Aristóteles de la metafísica. Aristóteles está loco. Aristóteles está loco. Aristóteles estaba loco, pues, ¿no? Pero bueno. También es el padre de la biología. Ay, Dios mío. De todo es padre. Todo es Aristóteles. Pues. Sí. Peor que Da Vinci. Muy bien. Entonces seguimos, ¿no? En el mito del carro alado, él hace referencia a los misterios órficos, pero le va dando como que algunos retoques, ¿verdad? Le va poniendo su allinito ahí para que parezca más sexy, más bonito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice en el mito del carro alado? Ustedes conocen a los carros en la época de los faraones. ¿Han visto a Moisés en Semana Santa? Ben-Hur. Claro, Moico. Con ruedas. Entonces esos carros que son llevados por una persona que está llevado por por dos caballos y que una persona va arreando a los caballos, ¿verdad? Eso es el carro alado, ¿no? Entonces dice el mito que existe un auriga que va tomando las riendas del carro y que este carro está llevado por dos caballos, un caballo blanco y un caballo negro, y que este carro tiene alas, que este carro va siguiendo un ciclo, siguiendo a los dioses para poder llegar al Olimpo, la divinidad en donde se encuentran los dioses, ¿de acuerdo?
Entonces, el caballo negro representa el alma concupiscible. Y esta alma representa a las pasiones bajas. Un ratito, por favor. Mamita. Ya. Entonces representa al alma concupiscible, a las pasiones bajas. Y este tipo de pasiones nos van a llevar a la decadencia de la vida, ¿no? Se encuentra la búsqueda de placer inmediato, la búsqueda de satisfacción, sin pensar en consecuencias. Las conductas impulsivas, por ejemplo, se encuentran dentro de ese tipo de pasiones, ¿verdad? El caballo blanco representa al alma irascible, la que cuestiona siempre las acciones del alma concupiscible. Esta alma irascible es la que representa las pasiones altas, las pasiones que nos llevan a trascender en la vida, a trascender a lo largo del tiempo, ¿verdad? Esas son las pasiones altas, las que nos llevan a conseguir las metas, al no morir nunca y al quedarnos siempre en la memoria del individuo, por lo que dejamos. Pero que estas dos almas son controladas por el áuriga, que es la persona que las dirige con la rienda, y que este áuriga representa al alma racional. En este ciclo de recorrer siguiendo a los dioses, llegar al Olimpo, en el Olimpo nosotros no podemos quedarnos mucho tiempo, así que llegamos, los vemos y bajamos. Llegamos, los vemos y bajamos. Pero en el seguir el ciclo, cada vez que querramos llegar al Olimpo, este caballo no tropieza. Y al tropezar, hace que las alas del carro se rompan y estas caen al mundo terrenal. ¿De acuerdo? Al mundo terrenal, al mundo sensible, al mundo que nos da una verdad relativa, una verdad no absoluta. Y que al caer se encuentra en un accidente con el cuerpo mortal. Esta alma es inmortal. Y ahí viene su teoría antropológica, que nosotros somos la resultante de un accidente biológico, de esta alma que cae y el cuerpo que recepciona al alma, que sirve de cárcel al alma inmortal para poder pagar los pecados que ha cometido. Y que al final, lo único que va a buscar el alma es volver a llegar a la divinidad. Pero ¿cómo llega a la divinidad? Aprendiendo filosofía, siendo un filósofo. Eso es lo que nos dice en su mito. Platón también va a trascender la teoría parmenidiana, la teoría de la división de la realidad entre mundo inteligible y mundo sensible, ¿de acuerdo? En base a eso hace su división antropológica del alma y el cuerpo, y hace su división también epistemológica entre el epísteme y las imágenes, ¿verdad? El conocimiento real y el conocimiento falso. Discípulo de Platón, Aristóteles. Aristóteles es considerado el padre de la psicología, ¿verdad? Psicología y la filosofía filosófica. Psicología filosófica, padre. Muy bien, padre de la psicología filosófica. Ok, muy bien. En la psicología filosófica, él va a estudiar la metafísica, ¿verdad? Metafísica, lo cual estudia al alma. La metafísica se empieza en su estudio con Parménides, ¿cierto? Cuando nos habla del ser, nos habla del no movimiento del ser, cuando nos habla de la inmortalidad del ser, cuando nos habla del ser como un ser único, nos habla del ser como un ser eterno, como un ser infinito, que no existe nada más aparte del ser. Desde la metafísica de Aristóteles,
Aristóteles va a tratar de estudiar no solo al ser en cuanto es, sino también va a prestar interés a la teoría del ser supremo. Nos habla ya de un ser que es necesidad del ser del individuo, ¿no? En su metafísica nos habla sobre las esencias, nos habla sobre las sustancias, nos habla sobre los accidentes. En su metafísica nos habla sobre las causas primeras, nos habla sobre las causas eficientes, sobre la causa material, sobre la causa formal, sobre la causa final, y también nos habla sobre la no separación de la materia de la forma. Aquí vamos a encontrar un avance a nivel cognitivo de Aristóteles cognitiva. En primero, nosotros encontramos a Aristóteles como discípulo de Platón, aprendiendo filosofía platónica. En un segundo periodo encontramos a Aristóteles a la muerte de Platón enseñando filosofía platónica. Pero en un tercer periodo encontramos a Aristóteles en el Licio, en el Perípatos, ¿verdad? Encontramos ya a Aristóteles creando su propia filosofía. En su metafísica trata de aterrizar las ideas de Parménides con el no movimiento, aterrizar las ideas de Heráclito con el todo movimiento. En aterrizar las ideas que plantea Platón se encuentran en un mundo distinto a la materia, con la teoría del hilomorfismo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe, me da miedo. Profe, Bien. sí. ¿Miedo de qué tienen ustedes? ¿Por qué tienen miedo? La muerte. De no aprobar. Y no sale el conocimiento. De que no me entre el conocimiento. Pero otras cosas entran, Andrea. No, profe, tenía miedo más bien de su cabeza. que Ay, cada ¿qué rato se Qué lento, qué lento. No, Da sé. miedo. parece como el jinete sin cabeza, me da miedo. Es que si no hacemos chacotería no aprendemos. No, pues. Para dormir. Tenemos que ser ingeniería. En esa chacotería aprendemos. Ay, ¿por qué se le decía Platón? ¿Por su joroba o qué? ¿Por qué? ¿Y a ti por qué te A llaman ver, transformista? chicos, dejemos la excitación de lado. No se preocupen, yo les voy a mandar el PDF, pero les voy a mandar el PDF cuando yo ya termine de hacer la clase del PDF. ¿De acuerdo? Creo que ya les he dicho en algún momento que, ¿qué les he dicho en algún momento? Que en el PDF no hay cierta información que usted brinda en clases. Ajá. Gracias, Genaro. Gracias. Estoy un Siempre poco volado, lo siento. El amor, bro. Tragedia. Desenamorados, papá. El amor no existe en mi léxico. Existe. Todavía Pobrecito. Ve. Ah, aquí no. no. Esa palabrita todavía es desconocida para mí. El día que encuentre esa palabra... No se lo escucha bien. Apenas se escucha. Profe, pero en psicología la palabra amor es importante. Amor propio. No solo eso. Un amor por los padres, amor, ¿Ahí me escuchan? amor por la familia. Nosotros la Sí, recibimos profe, hace tiempo. igual. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ya. Es muy importante concebir el hecho de los sentimientos, las emociones, las pasiones y los estados de ánimo en relación con los pensamientos, las ideas, las creencias que uno va teniendo, porque los dos condicionan una acción, un actuar, ¿verdad? Entonces siempre es importante el sentimiento en psicología y el amor también, pero existe una diferencia entre cada persona. Recuerda que para ti lo que significa amor o las acciones que haces en base al amor es distinto a lo que otra persona, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, a nivel personal, yo me amo mucho, pero a nivel interpersonal el amor no existe todavía en mi vida. Y hago referencia a eso, ¿no? De que para mí esa palabra no tiene un significado a nivel interpersonal. La amistad por profe. La amistad es distinto, pues, ¿no? Eso ya es más personal. Yo lo tomo como algo intrapersonal. La amistad para mí es intrapersonal, no es interpersonal. Para mí.
Es amor. Profe, y esas personas que cuando terminan de una relación y se encariñan rápido con otra persona, ni bien conocen y llegan a estar, ¿cómo se les denomina? Falta de amor. Se les denomina falta de afecto. Personas que no tienen afecto propio. Buscan el afecto en otra persona. Una pregunta. ¿Y eso es malo? Profe, Muy malo. profe, explique. Mal, porque están buscando su Cuando satisfacción. creas dependencia emocional con esa persona. Puede depender. Pero eso es muy malo. No creen dependencia emocional con nadie, ¿de acuerdo? No creen dependencia emocional con nadie. ¿Y qué se hace para no hacerlo, profe? Ámate a ti misma. Estudiar. Vuelve contra ese. Uy, ¿qué? Estoy viendo. Qué bueno que Andrea está sufriendo. Ajá. No, Puede salir de sociales. no se sufre nada por nadie, ¿ok? Silencio. una pregunta, Así no profe. me contaron. Lo que te cuentan debes quedarte contigo, no nos interesa Sí, mucho profe, nosotros. eso es lo malo, que acá se les cuenta algo y te lo sacan en cara. O sea, lo Eso que es están contando malo. ustedes acá, Claro, profe, lo que están contando ustedes. Ya, para terminar la discusión, ¿de acuerdo? Vamos a ver la respuesta a la pregunta que tiene nuestro amigo Axel, y luego si quieren hablar del amor tienen que primero presentarme a alguien para enamorarme y luego hablamos del amor, ¿de acuerdo? A la ñaña, profe. Ya, seguimos. Habla bien, ¿Qué bro. dijo, profe? Te escuchamos, Bien, A la amigo. Uchulu, profe. Axel. Ya nada, profe, nada. Ok, perfecto. Entonces nosotros vamos a seguir en el avance de la filosofía en cuanto al progreso de la psicología. Ya hemos visto que en el periodo clásico, en el periodo antropológico, Aristóteles es considerado el padre de la psicología filosófica. Pero en el medievo también vamos a encontrar avances muy importantes en cuanto a la psicología, ¿no? Por ejemplo, encontramos en la patrística representado por Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, la trascendencia de la teoría platónica en cuanto a la existencia o preexistencia de un alma. San Agustín nos va a decir que el alma es el que va a estimular la acción del cuerpo y que sin el alma el cuerpo no acciona. Nos habla de un alma inmortal que está dominando las acciones corpóreas. En la escolástica vamos a encontrarnos con que se va a trascender la teoría de Aristóteles. Santo Tomás de Aquino también va a hablar de lo mismo que habla Aristóteles, ¿no? Nos habla de la generación, él nos habla de la evolución, nos dice lo mismo que dice Aristóteles. Aristóteles plantea que existen tres tipos de alma, ¿no? Aristóteles dice que existe un alma vegetativa, que existe un alma sensitiva y que existe un alma racional. Racional, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino agrega que primero existía un alma vegetativa responsable de la reproducción, responsable de la nutrición, la alimentación, pero posterior a ello hay una evolución en esta alma. Y esta alma cambia y es sensitiva, que nos permite expresar afecto, recibir afecto y actuar en base a ello, en base a la necesidad primaria, ¿verdad? Que sería la supervivencia. Quiero que posterior a ello, por generación, esto se va convirtiendo en más racional y nos va dando capacidades, nos va dando habilidades y destrezas que nos van a permitir estructurar bien nuestro contexto, abstraer bien nuestro contexto y la información que tenemos de este. ¿De acuerdo? Es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino. Pero un dato muy relevante aquí va a ser el de, ¿cómo se llama? Luis Vives, ¿no? 1550, este es un español, ¿no? Propone por primera vez la separación de la psicología de la filosofía. ¿De acuerdo? La separación de la psicología de la filosofía, ¿no? Quiere decir que ahora la psicología debe tener su propio método científico para sus investigaciones, ¿no? La psicología debe ser capaz de poder describir un fenómeno tal cual se presenta sin alterar ningún elemento. La psicología debe ser capaz de explicar este fenómeno una vez ya descrito. Es decir, buscar las causas, el porqué de la ocurrencia.
de el porqué de la ocurrencia de este fenómeno, para que a través de ello pueda conjeturar, para que a través de ello pueda predecir las conductas que se puedan expresar y a través de eso poder controlar estas conductas, ¿no? Crear su propia teoría, crear su propio fundamento y sus propias técnicas de aplicación para el control de las conductas no adaptativas de los individuos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un caso de violencia, describo el caso, busco las causas del caso, predizco la conducta o predigo la conducta que pueda suscitar de las personas relacionadas al caso y controlo eso a través de técnicas psicoterapéuticas, ¿no? Las más utilizadas van a ser las de respiración, las de relajación, las que van a permitir que el individuo pueda entrar en un estado de calma, ¿no? Y es lo que propone Luis Vives. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No creo, pero... Yo digo No, que profe. Me inspira nomás. Se inspira, así, inspirados estamos. En la edad moderna, lo primero que vamos a encontrar, o al primero que vamos a encontrar aquí es a René Descartes. René Descartes. Según su pronunciación es René Descartes, ¿no? Claro. Sí. Pero como nosotros somos más serios, vamos a decir Descartes, ¿ya? René Descartes. ¿Qué es lo que dice René Descartes? El René Descartes sigue la teoría de la dualidad en la antropología del hombre. Quiere decir que nosotros somos representados por un alma inmortal que representa o es representada por la mente y un cuerpo mortal representado por todo lo físico de nosotros, ¿verdad? Pero que el alma y el cuerpo interactúan a través de una estructura anatómica llamada glándula pineal, ¿de acuerdo? La glándula pineal, perfecto. A través de la glándula pineal el alma le permite ejecutar acciones al cuerpo. Pero en relación al alma, ¿qué es lo que va a decir René Descartes? ¿No? René Descartes va a hacer referencia a que los animales no tienen alma. Los animales son autómatas porque éstas actúan solo en base a los instintos, buscando el sobrevivir, ¿verdad? ¿Qué nos va a decir también? Con la separación de esto, del alma, del cuerpo, René Descartes también crea o forja un sendero para las investigaciones psicológicas futuras, ¿no? Aquí vamos a encontrar a la división de los mentalistas y los fisiologistas. Los que se van a dedicar netamente al estudio del alma o al de la mente, o los que se van a dedicar solamente al estudio de la conducta observada, ¿no? Después de René Descartes, nosotros vamos a encontrar a quién? A John Locke. ¿Qué es lo que nos dice John Locke? No hemos hecho nada de estos, chicos. Sí hemos hecho, profe. Sí lo hicimos. No sé. Sí hemos hecho, profe. No me acuerdo. ¿Sí han hecho? Entonces, ¿por qué no me dicen? ¿Por qué dejan que siga avanzando? ¿Hasta dónde hemos hecho? Metafísica. Estructuralismo. No, no. El estructuralismo. Sí. No, profe. Estructuralismo. Siga nomás. Estructuralismo. Profe, siga nomás. Diga nomás. Yo solo... Vamos a hablar sobre John Locke y pasamos al estructuralismo, ¿de acuerdo? Entonces, John Locke, ¿qué es lo que va a hacer? John Locke va a mencionar que al nacer somos como una hoja en blanco, ¿cierto? En blanco, en donde las experiencias escriben nuestros conocimientos. Es lo que nos dice John Locke, ¿verdad? Lo que va a trascender en el conductismo con John Watson, que también va a hacer referencia a esto, a una tabula rasa, ¿no? De latín, pizarra en blanco. Así vamos a encontrar a Berkeley, vamos a encontrar a Hume, vamos a encontrar a Kant, que también tienen sus propias concepciones sobre lo que es la psicología, ¿verdad? ¿Tu profe sé puede por hablar qué. de Kant?
de Kant. Kant nos habla sobre el idealismo trascendental. Lo que Kant hace es mostrar escepticismo en relación a la psicología, porque el escéptico hace, ¿cómo se dice este término? ¿Cómo es esto? Se limita al expresar algún tipo de conocimiento que sea universal. Es decir, que para él es relativo lo que tú piensas sobre la psicología y sobre lo que yo pienso de la psicología. No lo que tú piensas va a ser lo mismo que lo que yo pienso. Por tanto, resérvate tu pensamiento y no lo expreses, ¿no? Porque puede causarte algún tipo de conflicto. Es lo que plantea Kant sobre la psicología. En 1879, entonces, nace la nueva ciencia de la mente. La nueva ciencia de la mente nace con Wilhelm Wundt, ¿verdad? Wilhelm Wundt. ¿Qué hace Wilhelm Wundt? El primer laboratorio en Alemania. Experimental en Leipzig, Alemania, ¿verdad? Alemania. Leipzig, Alemania. Wilhelm Wundt se adentra a la psicología de carácter científico con los dos enfoques, ¿verdad? El voluntarismo, que habla sobre la voluntad del individuo, ¿no? Y la voluntad ya es un proceso cognitivo, es un proceso psíquico, ¿cierto? La voluntad es un proceso conativo. Y los procesos conativos, ¿qué es lo que hacen? Los procesos conativos nos permiten orientar nuestra conducta, ¿verdad? Orientación conductual. Dentro de la voluntad nosotros estudiamos lo que son las actitudes. Dentro de ello encontramos el componente cognitivo que está relacionado con el pensamiento, que a su vez genera un sentimiento y esta genera una acción, ¿no? Por ejemplo, yo detesto el cigarrillo, pienso que el cigarrillo es malo. La emoción que yo voy a tener ante el cigarrillo, el asco por el cigarrillo, la conducta ante el asco y el pensamiento, tengo que crear campañas para prohibir el uso del cigarrillo, ¿no? Algo así más o menos funciona. Decíamos que con el voluntarismo se presta interés hacia la atención selectiva, ¿verdad? Cuando hablamos de atención selectiva, nosotros podemos ser capaces de seleccionar un estímulo en base a nuestra voluntad, a nuestra necesidad, a nuestra motivación y a nuestro interés, ¿cierto? Decíamos que podemos captar 5 estímulos al mismo tiempo de forma aislada. Estímulos visuales, podemos captar estímulos ¿cómo se llama? Estímulos táctiles, estímulos auditivos, estímulos olfatorios y gustativos, ¿verdad? Y aquí podemos adentrarnos también a lo que Weber en su momento había ya mencionado, porque Weber y Fechner son antecedentes muy claros, igual que Helmholtz, sobre el inicio y origen de la psicología. ¿Qué es lo que hace Weber? Weber investiga la relación que existe entre estos estímulos físicos y las sensaciones, lo cual también hace Wundt. Wundt en el voluntarismo estudia esta relación sobre lo que podemos captar del mundo externo, ¿de acuerdo? Para posteriormente Fechner estudia las sensaciones y él nos habla sobre los elementos de la psicofísica en donde hay una relación de lo psicológico con lo físico, planteando la ley de Weber, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros vamos a ver esta relación. Todo lo que yo puedo seleccionar. Pero esto que yo selecciono direcciona una conducta. Entonces, se presta interés en la atención selectiva para explicar la conducta inmediata del individuo. Inmediata del individuo. ¿De acuerdo? A través de esto mismo, se plantea el estructuralismo en la psicología. En el estructuralismo lo que tratamos de hacer es reducir la conciencia a sus elementos simples, ¿no? La conciencia que vendría a ser el todo o la acción ya que se va a realizar y los elementos simples lo que nos va a llevar a realizar esa acción, ¿no? Acá, por ejemplo, encontramos a la imagen, encontramos al sentimiento,
Y encontramos a la sensación. Imagen, sentimiento y sensación. Imagen, sentimiento y sensación. La imagen representa o está representada por la representación mental, ¿no? Que tenemos nosotros sobre alguna cosa, sobre algún objeto. El sentimiento, lo agradable o de lo desagradable que pueda para mí significar este objeto, que ya sé para qué sirve y sé qué es. Y la sensación como el mecanismo por el cual yo accedo a la información del objeto. ¿Está claro? ¿Está claro? Claro, profe, Sí, chévere. profe. Sí. Muy bien, Sí, perfecto. profe. Están durmiendo, profe. Sí. ¿Durmiendo? Sí, profe. Activen Ve a sus esta hora. cámaras. Ya. Activen sus cámaras, todas sus cámaras. Profe, mi cámara no vale. Profe, estoy despierto. Quiero verlos. Sigo vivo, profesor. Están convulsionando ahí en el cuarto. Uy, Sí, creo que ¿qué? están convulsionando. Hambre, Les profe. apuesto que si les hacemos una técnica de relajación todos duermen. No duermen, creo ustedes, chicos. La verdad, no fue. Seguro, profe. Dormir. Profe, hazlo. Dice, profe, hazlo, profe. Déjame dormir, profe. Hazlo, profe. Por favor, sus cámaras. Todos tienen las cámaras apagadas. Eso no es bonito. Usted es bonito. Archer está con su Big Vaporub. Gracias, hijo. Gracias. Y eso que todavía no me bañé. Ay, Sí, voy a bañarme terminando la clase porque tengo un pacientito a las 3:30. Pero antes tengo que presentar un informe. Ah, Gracias por el halago hace un rato. Es muy sexy que alguien te halague. Muy sexy. Usted es muy guapo, profe. Gracias, Axel. Gracias. Y eso que no me afeité. Seguimos entonces, ¿no? Funcionalismo. La teoría de nuestro amigo Wilhelm Wundt y Titchener, que es su discípulo, quien sistematiza y estructura el estructuralismo en los Estados Unidos, es refutado por William James, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién está hablando? Yo, profe, ¿puede retroceder para tomar captura? Por favor, disculpe la molestia. Ahora sí está pesado porque, a ver, O va a enviar, profe. a ver, creo que así. ¿Así? profesor, Ya, profe, gracias. Dime, Lucas. usted una vez había dicho que Titchener, que es su discípulo de Wilhelm Wundt, dijo que había una contradicción entre las fechas de quien propone uno de los dos, el estructuralismo o el funcionalismo. Ok, estructuralismo, ¿no? Está en relación al examen de admisión, en realidad. En el estructuralismo vamos a encontrar lo siguiente. El padre, o se considera padre a Wundt, y se considera fundador a Titchener, ¿de acuerdo? En la pregunta de examen de admisión habla sobre el fundador del estructuralismo, pero la fecha que pone es 1879, 1920, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver en fechas el origen de la psicología 1879 y la muerte de Wilhelm Wundt en 1920. Sabemos por historia que Wundt no es fundador o no se considera fundador, sino se le considera padre. De acuerdo, pero muchas veces el hecho de ser padre o fundador también son como que similares, ¿verdad? A Titchener se le considera fundador porque él lleva a sistematizar esta teoría desde Alemania a los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Sale de Alemania. Y como él ya es considerado fundador, en la historia se le considera aún como padre, pues, ¿no? Pero en la pregunta de examen de admisión dice fundador y te plantean esta fecha. Entonces, si te plantean esta fecha, la respuesta es Wundt.
¿Se me ha entendido? Sí, profe. Y si no Claro, quiere profe. fecha, A ver, profe. repite, profe. Teacher es fundador porque expande. La pregunta dice más o menos así. Fundador del estructuralismo 1879-1920. Así dice. No sé qué más dice, pero algo así dice en la primera parte. Si me dicen esta fecha, entonces yo estoy hablando de que... Pero yo no sé que el fundador es Titchener. Pero Pero por Titchener la muere fecha. ¿qué año? En 1929. En ese año muere Titchener. Y Titchener es discípulo de Wilhelm Wundt. Si acá me ponen 1879 como origen o como inicio, en esa fecha solo el único que puede ser respuesta es Wundt, pues, porque él es el padre de la psicología. ¿Se entiende? Profesor, es el creó la escuela, creo, ¿no? Profe. ¿Profe? ¿Cómo? La escuela, una escuela, creo, ¿no? ¿Quién? O sea, junto con Titchener, porque Titchener creo que creó como una asociación o algo así. Los enfoques que estos, que con las que se adentran son estas dos, pues el voluntarismo y el estructuralismo, pero en la psicología. No sé qué me está pasando, me está dando sueño, chicos. Pues lo siento. Vamos, Se me nota cansado, ¿verdad? A mí me pasa. a mí. Sí, Lucas. Profe, Escucho, hijo. Repite la cara, debe ser, profe, que te da sueño. Sí, la ¿no? escuela de estructuralismo, ¿cuándo se crea? El estructuralismo, no tengo idea muy bien de, no tengo referencia muy bien de cuándo se crea exactamente, pero existen datos referenciales que se crean 4 años después de que Wundt cree el laboratorio de psicología experimental, ¿no? Se dice que los primeros 4 años él no tenía ningún estudiante, pero que después de los 4 años rebasaba en su laboratorio con sus estudiantes, ¿no? Y ahí es donde se fundan los enfoques. ¿Sí? Sí, Perfecto, muy bien. Seguimos entonces. ¿En qué nos hemos quedado? En funcionalismo, ¿verdad? Bash. Boom. Tun, 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 chun, chun. Les contaré que hice TikToks el otro día. Muy sexy me salieron. Funcionalismo. Estado. profe. Estado, profe. Pasa, quiero verlo. Profe, Comparte pantalla, profe. Ya no está ya. profe. William James, ¿no? William James, ya no está, estaba en mi estado. Me hace ilusionar al profe. Sí, lo vi en su ¿Cómo estado, no lo he muy visto? sexy. O sea que no me agregó el profe. Ya no me ha agregado tampoco. Este profe es malo. Estaba acá, miren, pero ahora ya no está esto ya. Ahora solo tengo esto. Sexy el profe con su TikTok. ¿Ves? Solo tengo. Estaba en mi estado, lo había puesto yo en mi estado. Ahora estoy desestadado. ¿Quién es Lina, profe? Sí es. Mm, Ella. bien me ahí. captura. Ah. Una fiera. Lina es mi prom. Es como que Ya mi tomé mejor captura, amigo. voy a revisar No, hombre. minuciosamente cada chat, profe. Es creído ya. La Ese Saudi. cuento también me lo sé, profe, yo lo inventé. ¿Qué cosa inventaste? Está el mentoles. Traumado mental, Oye, este va, loco. sabe. Pasta dental, mano. Están locos ustedes, chicos. Y carbonato de sodio. La adaptación. tomen ácido fúrico, profe. Escuchen, miren. William James es el primer académico en refutar la teoría del estructuralismo de Titchener, ¿de acuerdo? Titchener. ¿Qué es lo que hace Titchener? Titchener
reduce a sus elementos simples a la conciencia, pero William James, seguido de las aportaciones teóricas de Darwin, de las aportaciones teóricas de Spencer y de Galton, menciona que no puede ser, no podemos nosotros enseñar a una persona a bañarse todos los días, porque esto es un patrón instaurado en el que le van a permitir adaptarse al entorno en el que se encuentra, ¿no? Lo que nosotros estudiamos en funcionalismo es la adaptación del individuo al entorno en el que se desenvuelve. Aquí vamos a encontrar como antecedentes a Spencer, que en 1885, Spencer en 1885 publica principios de la psicología, en donde pone hincapié a la adaptación del individuo, ¿de acuerdo? Adaptación. Vamos a encontrar aquí a Darwin, que hace refiere que la existencia es la lucha. Es una lucha constante. En la que el mejor se adapte tiene más posibilidades de ¿de qué tiene más posibilidades? De sobrevivir. ¿De acuerdo? Encontramos a Darwin, a Galton que hace referencia o estudia las diferencias, un ratito, por favor. Una meseta del profe Agustín. No, chicos, lo que pasa es que estoy acá en la casa de mi mamá y tengo a mi sobrina que está gritando, a mi mamá que está hablando, a mi hermana que está hablando, a mi sobrino que está hablando y quiero concentrarme y no puedo. ¿Qué paciencia va a tener, pues, profe? Sí, es que como que estoy acá, pero también quiero enterarme de qué están hablando, por qué están gritando, ¿no? Entonces como que estoy haciendo y me causa ansiedad y me causa, no sé, ay, no sé. El chisme más fuerte. Hay que pasar por cuenta cada uno, profe. El chisme ahí rato. Respira y exhala. Por Así eso estoy hace uso haciendo. el mentor, profe. ¿No escuchan el laberinto ustedes? Traumado mental. ¿Qué hacer? Profe, escuchamos todo. ¿No escuchan? No, profe. Sí, por eso es que Y es que usted con cara de mono. Y es por eso que yo apago mi micro para poder decir cállense, porque me estreso mucho, estoy muy estresado. Creo que me falta ya hacer algunas cosas. Vamos. Entonces lo estos que son le los falta es referentes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Profe, hace uso el mentor para expresarse. ¿Cómo? Dale caso, profe. Yo uso pasta. Continúe nomás. Continúa. Ok. Continúe, profe. Creo que voy a hacer más amigos para poder salir, ¿verdad? Creo que voy a buscar enamorarme también ya. Chupa, pero... No, profe, hay cobicho. Profe. Chupa. Seguimos. Chupa, chupa. Hoy voy a hacer chupa más rato entonces. A ver, adaptación. Chupa. Nosotros... ¿Qué fue hoy? ¿Qué es chupa? Sí, chupa. Les invitaría, pero estoy muy lejos. Ustedes son chiquitos, son inocentes. Ve, ¿por dónde? ¿Cómo ya, pues? ¿Por dónde, profe? Más recorrido. No sé por dónde, hijos, pero por ahí son inocentes. Entonces, miren. ¿Tienes copechón? Pechón de... Emiliano, se le sabes todas. Parece, ¿no? Olmedo. Silencio, chicos, ya continuemos. Entonces hace referencia a la adaptación, ¿no? Aquí nosotros vamos a poder comprender el por qué situaciones similares pueden causar conductas o consecuencias conductuales y emocionales distintas a las personas. Por ejemplo, yo y Fernán. Fernán se separa de su chico, se separa de su chica. Yo me separo de mi chico, me separo de mi chica. La misma situación. Fernán sonríe alegre, camina por la calle muy rebosante y se siente tranquilo, pero yo me hundo en una tristeza profunda y me voy a mi cama y empiezo a llorar, empiezo a chupar y me mato.
¿Se dan cuenta? Hay una diferencia entre cómo nosotros podemos reaccionar. ¿Cómo ustedes reaccionan ante una separación? Por ejemplo, a ver, al que se la sabe todas, Emiliano. Que va con otra. Las cucardas. Ahora nomás, profe. Profe. ¿Cómo reaccionas tú Cucarda, ante la bien. separación de una relación de 3 años? Lo viví, profe. Se emborracha. Dice el profe. Y duele bastante, profe. Ay, se le Pero cuesta subir. en un mes se me pasa. Estuve en esa situación, profe. Yo me voy a descuidar. ¿Cómo Tuve una reaccionas? relación de 2 años, bro. ¿Quién, profe, quién? Yo 2 años, 7 meses. Yo también, algo así. Yo 4 años. Ya vamos pasando. 4 años, Lo que profe. yo necesito es que me respondas, Emiliano, ¿cómo reaccionaste tú? Y te menciono 3 años porque, por ejemplo, vamos a hacer, tú y yo somos diferentes, ¿no? ¿Cómo reaccioné yo ante una relación de 4 años, por ejemplo? Ante una relación de 4 años reaccioné aislándome de la gente. Hasta el día de hoy soltero. Yo un año. Porque me duele todavía recuerdo, ¿no? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Igual que yo? ¿O al mes estabas con otra u otro? Yo un año sigo soltera, profe. Un día. Yo quiero volver a hacer daño, profesor. Pues yo reaccioné normal. No, o sea, no sé cómo explicar, pero o sea, sentí como que no me dolía y a la vez sí. A ver, llora. A ver, llora. O sea, no te dolió nuestra relación, Emiliano. Está bien. ¿Qué? Axel, te digo, no creas eso, sí le ha dolido, solo que trata de ser fuerte. Sí, pero No, o la sea, dolió. cuando terminó todo, Dolió, profe. cuando terminó, o sea, sentía que o sea, quería que esté conmigo, pero a la vez me sentía bien que ya haya terminado todo. ¿Me entiendes? Libre. Sí, así. Entonces no querías esa A veces persona. celebramos y a veces no. Profe, pero Me yo pasa. también tengo relación de 1 año y tantos meses, pero como que la relación era tóxica y cuando terminé con ella no me dolió tanto porque ya sentía que ya todo estaba fregado y pues Claro. adelante nomás. Te sientes Lo extrañaba. Porque quizás una relación larga, como que cuando terminas te sientes bien, pero algo que duró poco, te duele más a veces. Y profe, Por el sentimiento que envías. por eso, a mí algo peculiar así me pasa. Por eso, Costumbre. Sentimientos, pues hija. profe, Es costumbre. me enamoré, me terminó ayer, profe. tan poco tiempo es como que... Y más el tiempo pesa. Ayer le terminó su que No tomes Clorox. 2 Ah, meses. si se enamora del mentor, profe. A ver, chicos enamorados mentales. Profe, una pregunta. Ahí Dime. está su enamorada, véate, profe. El acostumbrarse a lo que están hablando es bueno, profe, o es malo. ¿Quieren abordar sus problemas de amor? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Más o menos. Profe, le cuento, profe. Escuchen. Nuestra clase termina a la 1:00. Vamos ahorita a sacar 10 minutos para abordar sus problemas de amor y terminamos 1:10, ¿les parece? ¿Tienen tiempo? Chévere, Profe. ¿Sí? ¿Quieren? Sí, profe. ¿Es posible extrañar a alguien que ya superaste? ¿Sí? Cada noche, profe. Vamos a bloquear Uy, la qué sala, caso. ¿de acuerdo? Para que nadie nos moleste. 10 minutos son, a ver, de 12:10, 12:15 A la una hasta termina, las pues. 12:25. La No una, solo vamos a usar un poquito de tiempo para poder abordar sus problemas sentimentales y de amor y de pena y de tristeza, ¿de acuerdo? Y luego ya terminamos ese tiempo, lo usamos después de... Todos enciendan sus cámaras. Profe, ¿qué hacen? No encuentro a morir con el mentor. Profesor, Nunca se pone celoso. Fernanzu, te escuchamos. disculpe, profe, estoy cocinando, no puedo encender mi cámara, estoy un poco ocupado acá en mi casa. Pero está bien, hijo, para poder ver lo que cocinas. Claro, para pues, vaya no te quemando. Claro. Se quema mi comida, profe, disculpe, voy a seguir Yo también estoy cocinando. Ya, ¿quieren o no? Si no encienden su cámara, yo no lo hago. ¿Ah? La vuelta con el Oh, mentor. familia. Cuente, profe, que Astrid, cuente. Familia, lo siento, amigo.
Hasta Le dieron la tres, cara de tienen pavo. que mirar sus cámaras. No quiere ver su cámara. 1, Estamos perdiendo tiempo al toque. 2, Prendan, oh. Está prendido, pero no Olmedo, profe, no quiere prender. Seguimos, vamos. Ay, Oye, Olmedo. Vamos a seguir entonces, chicos, ¿no? Algo que también nosotros tenemos que rescatar de William James en el funcionalismo es el hecho de la teoría que plantea junto a Karl Lange, ¿de acuerdo? Ellos dos plantean una teoría en base a las emociones, ¿no? Estudian lo que es común y lo que realmente es según los resultados de sus investigaciones. Entonces, James y Lange concuerdan en investigaciones separadas que nosotros primero experimentamos o expresamos la emoción antes de experimentar la emoción. ¿Qué quiere decir? Que de pronto yo asimilo la expresión emocional de otro para poder repetir la conducta emocional. ¿Les ha pasado a ustedes que de pronto cuando ven a alguien llorar, lloran? Que de pronto cuando ven a alguien sonreír, sonríen. Cuando ven a alguien correr, corren. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? No, profe. Cuando veo a alguien pisado, Sí, profe, me profe. vuelvo pisada. Correr, no. En amor, no alguien llora. Se corre, más bien. Por un recuerdo. Cuando ven ¿no? películas así de tristeza, de amor, de drama, cuando ven una escena muy triste de una serie, lloran Sí. cuando... Porque se profe, centran en el no, personaje. No, profe, porque si ¿No? no se cae mi refresco. Vaya. Y si ustedes me ven a mí llorar ahorita, ¿llorarían? Sí. No, profe. No, porque depende si nos cuentas una historia. Es como que si estás fingiendo no nos va a dar sentimiento. No, si yo estuviese llorando de verdad. Ah, claro, pues ahí sí daría como que tal quiera. Ahí sí, ay, nada. Y a James dice lo siguiente. Tú al ver a una que nos ponemos persona en el lugar llorar, de tú lloras. Ay, yo. Cuando tú ves a una persona llorar, tú lloras. Cuando ves a una persona reír, tú ríes. Y tu cerebro relaciona la acción con la emoción que le corresponde. Si tú estás llorando, entonces tú estás Happy. Triste. triste. Si ríe Si tú estás sonriente, entonces estás Happy. feliz, ¿verdad? Y es la teoría que plantea. No lloramos o no estamos tristes. ¿Cómo? No lloramos porque estamos tristes. Estamos tristes porque lloramos. No reímos porque estamos alegres. Estamos alegres porque reímos. ¿De acuerdo? Y también se ríe de tristeza. No se puede. Otros lloran con Se puede. alegría. No se puede. Oye, profe, No se puede. Duele, sonríe, no lloran, se retienen. Es mi caso, por eso. Los que tienen ese problema vayan a un psicólogo. Rayos. Hace rato. Profe, No si es usted es un... psicólogo, entonces. Trastornado. No, yo cobro muy caro, hijo. No les va a convenir mis servicios. Cobro muy serio, caro. profe. Ese Olmedo, Profe, pasado de las 12, ¿cómo están los servicios? ¿Cómo? ¿De cuánto estamos hablando, profe? Es un servicio muy sexy, Ya, profe, ¿de cuánto hay gallina? pero si es servicio profesional, 200. Seguimos. ¿Cuántos gallinas? De sus semanales, profe. No, mentira. No se cobra mucho en realidad en psicología. Se cobra 50, 70. Dependiendo del caso también, pues, ¿no? Dependiendo. Pero una caja de chelas si me atiendes, pues. Ya, puede ser, puede ser. ¿Cuántas ¿Entiendes? gallinas estamos hablando? Vale 60 soles. Así hablamos, tengo dos Vas a tener cajas. un amigo. ¿Cuántos años Cara tienes? de mono. Si tienes más de 18 años, perfecto. Y si ingresas a la universidad. Pero antes no, como estudiante no. Seguimos entonces. ¿Está claro la teoría de las emociones que plantea James? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar a lo más sexy, ¿verdad? La psicodinámica. La psicodinámica es una teoría muy bonita, a mí me gusta mucho, ¿no? La psicodinámica confundida muchas veces con el psicoanálisis. Psicoanálisis, ¿verdad?
¿Quién es el padre del enfoque y de la teoría? El padre es nuestro amigo Sigmund Freud, ¿cierto? Sigmund Freud, un médico abocado a la neurología, que nació en 1856 y murió en 1939, ¿no? Sigmund Freud se da cuenta de que existían patologías que no tenían explicación en cuanto a su ocurrencia a nivel físico. Entonces trata de encontrar una teoría que pueda ayudarle a explicar este tipo de situaciones. Ante ello, él plantea este término, el determinismo psíquico, ¿verdad? ¿Y qué nos dice con el determinismo psíquico? Sigmund Freud, que no era psicólogo, plantea que el determinismo psíquico es o hace referencia a que la patología no solo puede ser física, también puede ser psicológica, ¿de acuerdo? A eso hace referencia con psicodinámico, con determinismo psíquico. En el tiempo de Sigmund Freud había una patología muy particular y esta patología se llamaba histeria, ¿no? Ahora nosotros conocemos a la histeria como la neurosis conversiva. ¿Qué es lo que se veía en la neurosis conversiva o histeria en aquellos tiempos? En aquellos tiempos se podía ver que existían personas que dejaban de tener movilidad o dejaban de tener motricidad en sus extremidades o en alguna parte de su cuerpo, pero que ante la evaluación no se podía explicar de forma física. No podría ser posible que esto sucediese, nos dice Sigmund Freud, ¿verdad? Entonces, él empieza ya a tejer una teoría en su cabecita y dice, no, entonces hay cosas que ocultamos en nuestro ser a la que no podemos acceder, que condicionan nuestro estado físico. Ya, como ya lo había mencionado nuestro amigo Fechner en los principios de la psicología, de la psicofísica, ¿verdad? Fechner, ¿qué nos plantea en el principio de la psicofísica o los elementos de la psicofísica? Fechner, ¿qué plantea en los principios de la metafísica, de la psicofísica? Los estímulos físicos. ¿Ya? La ¿Qué más? La relación existente asociada entre Estímulos físicos y la lo sensación. psicológico y lo físico, ¿verdad? Quiere decir que lo psicológico puede condicionar una conducta o expresión física a nivel corporal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. En la histeria. Y aquí empieza a tejer su primer esquema para su teoría, la teoría de los niveles de la conciencia, ¿cierto? Pero también con esto implementa técnicas psicoterapéuticas que nos van a permitir abordar estos tratamientos, ¿no? Las técnicas psicoterapéuticas que nosotros utilizamos en psicoanálisis, porque psicoanálisis es un método de investigación científica y es un método de abordaje terapéutico. Nosotros en psicoanálisis vamos a abordar con el método catártico. Catarsis. ¿Quién ha escuchado hablar sobre la catarsis? No, es el perdón Purificación. a través del temor. Purificación, correcto. ¿Cómo? El perdón a través del miedo. Purificación. No, es el perdón a través del miedo. ¿Qué es lo que hace un psicólogo cuando llegas a su consulta? Te pregunto cómo está. Eres loco, te dice. Te enseña a respirar. Oh, No. ¿cómo va a hacer eso? Un voluntario o una voluntaria. Pero te dice así. Yo. De preferencia que se encuentre en un lugar solo, aislado. Yo. Profe, No, estoy solito en mi Solo cuarto. puede estar él y nadie puede escucharlo. me encuentro O solo. escucharlo. Ah, pues no puedo. Ando solito, profe. Me enseña lo que tiene ahí. Axel, profe, el parazón en su cuarto. Ajá. Vaya consumiendo. Ser muy a la chacota y para hablar con Axel necesito estar en un lugar privado con él. Nadie que no... Para que aprenda lo que hace un psicólogo.
De repente se animan a estudiar la carrera. Yo quiero. Yo voy a estudiar no psicología, puedo. profesor. ¿Serio, Axel? Ya está. Para entenderle, ¿Qué clase de ingeniería entonces? Sí, Pedro, que No me aceptó Hay barriar. voluntarios, Es bueno, que no seguimos. se puede barriar, pues. La catarsis, ¿qué es la catarsis? La catarsis es el desfogue, el desahogo emocional, el decir lo que sientes. Sigmund Freud tenía un caso particular, al caso se le llamaba el caso de Anna O. Esta chica se llamaba Berta Pappenheim, ¿de acuerdo? Esta chica desde que era pequeña cuidaba de su padre enfermo, pero que a la muerte de su padre, esta perdió la movilidad de la mitad de su cuerpo. Entonces nadie se explicaba el por qué había perdido la motricidad de esa parte de su cuerpo. Y ante la evaluación se dieron cuenta que existían momentos en la que ella era lúcida de sus pensamientos, esos momentos para preguntarle cosas que había vivenciado en todo el transcurso de su vida en la que cuidaba a su padre. Entonces, cierto día, ella empezó a conversar sobre lo que había pasado con su padre y ¿qué creen? Empezó a obtener nuevamente movilidad en su cuerpo. Entonces, al método catártico se le denominó limpieza de la chimenea. Es el poder expresar. Y la labor psicológica, chicos, no necesariamente aplicas técnicas, sino que la persona paga una consulta para ser escuchada. Y el psicólogo lo único que hace es orientar el desfogue emocional, orientar el desahogo emocional. ¿De acuerdo? ¿Qué más utilizamos en psicoanálisis? En psicoanálisis utilizamos técnicas proyectivas. Una técnica proyectiva, por ejemplo, podría ser... ¿han escuchado hablar sobre la grafología? No, profesor. El poder leer la letra de la persona, es decir, el conocer a través de su letra al individuo. Esa es una técnica proyectiva, psicodinámica. Claro. Podemos nosotros ver ahí también los dibujos, pues el árbol, el dibujo ¿de qué? El dibujo del árbol, el dibujo del hombre bajo la lluvia, el dibujo de la figura humana, De la casita. el dibujo de la casa también, ¿no? Todo eso son técnicas proyectivas que nos permiten conocer al individuo, conocer aspectos que él quiere esconder de sí mismo, ¿verdad? Vamos a encontrar también a la interpretación de los sueños, ¿cierto? Que también nos dan información valiosa para comprender qué es lo que desea el individuo, para poder comprender qué es lo que tiene miedo el individuo, o a qué es lo que le tiene miedo para poder abordar en esas cosas específicas. Y vamos a encontrar por último aquí a la asociación libre de las ideas, ¿no? La asociación libre de las ideas. En la asociación libre de las ideas, lo que nosotros vamos a hacer es captar lo primero que responda ante una pregunta según su sueño el individuo. Por ejemplo, alguien que haya soñado algo anoche. Yo, profe. Ah, Profe, sí, yo, ¿qué profe, soñaste yo, anoche? Yo, profe, yo. Te corte el relato del sueño, tienes que responderme lo primero que se te viene a la mente, ¿de acuerdo? Cuando yo te hago una pregunta, pues, cuéntame tu sueño. Pues estaba soñando que estaba en mi mesa ahí con toda mi familia, estábamos juntos y ahí estamos comiendo. Sí. Profe, yo te cuento mi sueño. Estábamos comiendo todos juntos, no me acuerdo bien de qué estábamos hablando. Estábamos reunidos, felices. Ah. No te Una navideña, algo así. Profe, ¿no te acuerdas de mi sueño? No te importa. Nunca me importa el sueño, entonces. Ajá. No, en realidad no, es porque los sueños son una fase de sueño profundo. Mire, se señor, llama ya se sueño va a REM. cantar ya. Profe, ¿qué sueñas a una persona? Yo cuando duermo es como si me hubiese muerto y cuando me despierto como si hubiera resucitado. No me sueño acuerdo nada. lo que hago. Ten cuidado ese tipo de sueño, hijo. Tienes que No te apuntar. emborraches en casa ajena, te van a reventar huevos. ¿Qué? Seguimos, de acuerdo. La asociación libre de las ideas pasa lo siguiente, miren.
Por ejemplo, yo estoy con un paciente y mi paciente me cuenta que está en el Entonces, bosque que era y Superman. que está profe. caminando y luego llega a una montaña y en la montaña hay un volcán y el volcán empieza a erosionar. De pronto tú le preguntas, ¿y qué significa la lava para ti? Mi madre va a responder. Entonces su madre es el conflicto. Y tratas de indagar a través de qué situaciones su madre se convirtió en un referente de conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien nos pega mucho? Si nosotros tenemos a un amigo que nos insulta y nos pega, ¿qué emoción nos causa? Cólera. Rencor. Por cólera, Yo también. amigo. Y si tu mamá te pega y te grita siempre, o tu papá te pega y si te grita siempre, ¿qué sientes hacia él? Odio. Algo hacia él. Pero es muy prohibido también. Resentimiento. Literal nada, pero Oh. acostumbrado. Literal nada porque Ya se acostumbra uno, pero Ya me acostumbré, pero ahí ya te Otra costumbre. acostumbraste. O sea, ya no hay una sensación como que de confianza, pues, profesor. Ah, se va como que eso de querer contar algo y es como que... En vez de comprenderte, comienzan a juzgarte. ¿Hasta qué edad les Literal, dan profe. sus palizas a ustedes? Uy, ya 11 está. años. A mí me deben mi paliza hasta los 8 años. Ese 14. profe, a mí No me hace acuerdo. 3 años. Hasta los 8 me dieron a mí. ¿Hasta los 8 les dieron sus palizas? A mí. Sí es. Era mentiroso, o sea, ustedes le dieron paliza todavía hasta la secundaria. Para sacar la mala nota. Mentira. Confirmo, profe. Loco. Ustedes Piola, proyectan, piola, mamá. amigo, piola, piola. Invicto. Ay, te ponen Es la su short jean, regañita nada más. Locos son tu ustedes. triple short jean todavía. Triple Profe, short, es ¿verdad? No, que- eso- Existe en psicología, chicos, algo que les quiero explicar. En psicología, en psicodinámica, existen mecanismos defensivos. ¿Y por qué le hablo sobre estos mecanismos defensivos? ¿No? Para poder explicar un poco sobre la técnica de asociación libre de las ideas. En la técnica de asociación libre de las ideas, lo que se trata es de indagar cuál es el conflicto que tiene el individuo o en qué edad se creó el conflicto. Porque para psicoanálisis, para curar un individuo, tenemos que llevarlos a la edad de conflicto. Muchas veces los conflictos que nosotros tenemos es en relación a nuestros padres por cómo ellos nos tratan, ¿no? Nos pegan, nos gritan. Y por lo general, cuando nos pegan y nos gritan, o a las personas que nos pegan y nos gritan, nosotros creamos sentimientos negativos hacia esas personas. Los odiamos, sentimos rencor, queremos matarlos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con nuestros padres? Nuestros padres son referentes de apego y como son referentes de apego nosotros no podemos matarlos, no podemos odiarlos, no podemos pegarles. ¿Por qué? Porque son nuestros padres. ¿Qué cosas sí podemos hacer? Amarlos, ¿verdad? Entonces este mecanismo defensivo se llama formación reactiva. Si tú tienes este tipo de historia, te recomiendo una técnica llamada terapia del perdón. Acércate hacia tu padre, acércate hacia tu madre o a cualquier persona de tu casa o persona que te hizo daño y dile te perdono. Dile te perdono por todo lo que te hizo, no te perdono por haberme golpeado, por no haberme dado esto cuando más lo necesitaba, por no haberme abrazado, por no haberme querido, por no haberme hecho criado, ¿no? Te perdono por todo eso, mamá. Abrácenla. Se van a liberar mucho de resentimientos, ¿no? Cuando nosotros hacemos asociación libre de las ideas, esas emociones que encubrimos con formación reactiva aparecen, resurgen, salen y nos causan daño a nosotros mismos, ¿no? Y es por ello que tenemos siempre que expresar las emociones. Las no guardarlas, no reprimirlas. Les expliqué sobre las emociones que existen a nivel explosivo. Sí, creo. Sobre el orgasmo, sobre la ira, la tristeza y la alegría. Ah, ya, con medicina, sí. Con medicina, sí. ¿Y tú qué haces en medicina, Axel? ¿Qué hace? Yo sin medicina, pues, profe, estoy postulando Chao, para Axel. Profe, Uno. no me aceptó el profe Barrial. 2, ¿dónde está para sacar? Pero Axel siempre tengo en ingeniería. Para que veas que soy bueno, Axel, te voy a dejar aquí, ¿ya? Seguimos entonces. Ay, cierto. Tengo ingeniería. Profe, no soy el único profe, no soy el único de medicina que está acá. Sí. Hasta sociales viene, Emiliano también está acá. Ahí veo uno. Sacando información, profe. Medio rarito. A los Matazano ya. Andrea también. Emiliano también es de medicina. Ah, profe.
Yo creo que me están espiando, ¿verdad? Algo malo quieren hacer. Astrid. No, profe, así es. La Sociales, tóxica, te mandé a espiar al profe. Astrid. Profe, no sé por qué está ahí en la medicina. Astrid está en medicina, ¿verdad? Y Emiliano también, Sí. profesor. Medicina. No se preocupen, chicos. Es que profesor, profe. Ya, Que probar si viva por el esfuerzo, el Entré a su clase esta semana con medicina, por eso estoy acá. A ver, no hay problema, chicos, pueden quedarse. A mí me gusta que estén conmigo. Me hace sentir muy bien, me hace sentir aliviado. Y casi me muero. Olmedo es de sociales, Olmedo. ya, profe, hay que seguir con la clase. Sí, hay que seguir. Seguimos entonces, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir indagando? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en psicodinámica, no? En psicodinámica, el objeto de estudio es... El objeto de estudio es la libido, conocida también como energía psíquica. Encontramos aquí también un sinónimo, pulsión sexual. Para Sigmund Freud, la pulsión sexual es la activar todas las sensaciones, todo lo que nosotros vayamos a realizar a través de la pulsión sexual en busca del placer erógeno, es que nosotros vamos a actuar. Pero ¿qué es lo que va a suscitar? Sigmund Freud menciona a sí mismo que nosotros creamos una identidad y esta identidad está ligada a un concepto y este concepto está ligado a una forma particular de ser y a esta forma particular de ser se le llama personalidad, ¿verdad? Pero la personalidad va a estar representada o conformada por dos elementos. El primero, que es el temperamento que hace referencia a lo heredable. El temperamento es como que el soporte físico, biológico de la personalidad. Este temperamento heredable es muy instintivo, ¿verdad? Actúa por actuar, solo para buscar placer ante las necesidades que pueda tener. Y vamos a tener al carácter. El carácter representa al soporte subjetivo de la persona. El carácter representa lo social. Está compuesta por las normas que van regularizando nuestro accionar ante el mundo, nuestro actuar ante las personas de nuestro entorno y en nuestro entorno general, ¿verdad? El temperamento se relaciona con la pulsión sexual, pero acá hay un choque, que es el carácter, que representa la moral. El choque no va a permitir que nosotros realicemos actividades que puedan causarnos daño, que puedan crear consecuencias negativas para nosotros mismos. Por ejemplo, Axel, tienes que matar a Emiliano. Te da ganas de matar al Emiliano porque el Emiliano te ha quitado a tu chica. Porque el Emiliano te ha sido infiel, ¿de acuerdo? Uy, yo le mato, profe, le mato. Ok, matas al Emiliano. Pero escuchen, esta pulsión sexual se acompaña o se fusiona con la pulsión de muerte, también conocido como el tánatos, ¿verdad? Tánatos. Pero el carácter te dice, no, papacito, tú no puedes matarlo. ¿Qué pasaría si mataras a Emiliano? Me voy a la cárcel. Te vas a la cárcel. Por tanto, hay una prohibición. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Utilizar otro mecanismo defensivo, la sublimación, ¿cierto? Y la sublimación es la desexualización de la... Creo que ese era el caso de los carniceros, ¿no, profe? Claro, el caso de los carniceros, el caso de los negociadores, ¿no? Pero también esta pulsión sexual puede fusionarse con el eros o la pulsión de vida. Aquí nosotros encontramos la explicación a los fetiches, encontramos la explicación a las parafilias, encontramos la explicación, por ejemplo, a el sadismo. Profesor, una pregunta. Masoquismo. Una pregunta, profesor. ¿En qué se diferencia un fetiche de un gusto así como impulsivo? ¿Cómo?
O sea, ¿en qué se diferencia un fetiche como que de un gusto muy obsesivo, profesor? ¿A qué te refieres con gusto obsesivo? Digamos que yo tengo un fetiche por las piernas, por así decirlo. Pero, ¿en qué se diferencia si tengo como que un gusto por eso mismo? Es que en realidad los fetiches no tienen nada que ver con el cuerpo, tiene que ver con los objetos adicionales en la actividad sexual. A ver, no es enfermo. El fetiche y la morbosidad. El fetiche, a ver, silencio, escúchenme. El fetiche es el desplazamiento de objeto sexual. Al cuerpo de la persona solo la utilizas para poder exhibir el objeto, ¿no? Puede ser de pronto un peinado, una ropa, puede ser un calzado, ¿no? Un objeto particular. El placer se centra en el objeto, no se centra en la actividad. Se centra en el observar, en el ver, en el tocar, en el besar, no en la penetración cuando hay actividad sexual, no. Ese es el fetiche. El gusto que tú puedas tener es pasional, pues no te gusta parte del cuerpo o te sientes atraído por esa parte específica, es muy distinto, ¿no? En cuanto a la morbosidad, la morbosidad tiene que ver más con la actividad previa a la actividad sexocoital, pues, ¿no? La morbosidad tiene que ver con el de repente besar, con el de repente acariciar, con el de repente hablarle sucio al oído a la persona, ¿no? Y no solo eso, también morbosidad puede sonar como a chacota con los amigos, ¿no? Y cosas así. El aspecto sexual, para trabajar sexualidad, un tema muy bonito, pero es un tema muy amplio, porque se habla desde identidad de género, identidad sexual, conducta sexual y deseo de la orientación del deseo sexual también, pues, ¿no? Profe, una pregunta. Ya que con eso. Pero es normal ser morboso en cada momento. Profe, ahí está, a eso quería llegar, profe. O sea, ¿qué puede hacer que digamos? O sea, ¿cómo lo explico? O sea, que digamos a mí, o sea, no es mi caso, pero digamos como que, o sea, tengo ganas de hacerlo, ¿no? O sea, cada ratito. La lujuria. O sea, ¿qué puedo hacer para controlar eso y todo lo Se tiene que evaluar, pero Tienes que tener mentol. Silencio. No es tu caso, Silencio, se tiene que evaluar porque puede ser un rasgo de una patología de la personalidad del trastorno límite. Se tiene que evaluar, de repente hay un desplazamiento solo por la actividad, por algo que de compensación, ¿no? Tienes que evaluar para ver qué, si en base a eso recomendar. Lo normal o lo no normal. El término que diferencia o el concepto que diferencia lo normal de lo no normal hace referencia a que lo normal es todo aquello que está en el estándar, lo no normal o lo anormal es todo aquello que escapa de lo normal, ¿no? Pero ¿a qué vamos en términos funcionales? No es sano, dejando de lado el término normal y anormal, cuando esto ya repercute en tu actividad diaria, cuando repercute en tu funcionamiento en el espacio en el que te desenvuelves. Por ejemplo, tú ves a una persona y ya, ¡pac!, tienes una erección y quieres. Y te vas y dejas de hacer tu cosa por estar con un perrito faldero siguiendo a la persona hasta que lo consigues. Eso ya no sería normal. Siempre y cuando afecte tu vida personal, todo eso es considerado como algo insano, algo ya no normal, ya no normal. ¿Está claro, Hamid? Sí, profe, claro. Profe, pero, o sea, no es que... No eres normal, dice. O sea, no es que estés detrás de la persona, pero digamos, o sea, hay una persona en específico con la que, o sea, deseas y quieres hacerlo, o sea, como que a cada momento, a cada rato. A mí me pasa que cuando yo conozco a alguien, de puta madre, disculpe la palabra, Ya te imaginas. mayormente para no querer besar. Pero ¿qué pasa? Cuando voy a tener acto sexual, yo no siento placer cuando estoy sano. Pero cuando estoy subido de copas, hago cosas que no hago de sano. Tiene que ver algo con un rasgo psicológico. Un represivo, es un rasgo represivo, ha reprimido muchas cosas que se tendría que evaluar, ¿no? Porque lo general es que tú tengas mayor goce cuando no estás con bebidas alcohólicas o no tengas ningún tipo de sustancia en tu cuerpo. Puede haber una tendencia adictiva y cuidado a eso.
Sí, pero yo, profe, yo cuando conozco a alguien, alguien me atrae, y yo lo único que es pensar y ya, porque nunca pienso en otro, pero cuando estoy subido, sí, o sea, hago cosas que realmente cuando estoy en mis 4 cabales no hago nada. ¿Qué edad tienes, Genaro? Voy a cumplir 18. Ah, son chiquitos ustedes. Recuerden que el alcohol también es un estimulante sexual. Pero profe, yo en sí no me embriago, solo tomo 1 o 2 vasos y ya. El alcohol hace eso. A mí Cuando se me estás muy ebrio, el Y te va a dar mira, Es que ¿sabes qué pasa? Ahí hay un problema de identidad también. Que tú encubres en base al alcohol actividades que de pronto no haces cuando estás sano por el miedo que te causa. Es como que el valor que te das al consumir, ¿no? Y ten cuidado con eso. Puede ser un indicio de algún tipo de adicción. Mayormente cuando tomo 1. Ya pues así no voy acá, bro. ¿Cómo? ¿qué dijo? Chicos, lo recomendable es que ustedes puedan buscar ese tipo de ayuda. Si tienen ayuda, tienen algún problema a nivel de su sexualidad, si gustan pueden escribirme luego y luego lo conversamos y vemos cómo puedo ayudarles de pronto, ¿no? Eso les va a permitir de alguna u otra manera mantener un equilibrio entre lo físico y lo psicológico, que es lo que deben hacer, ¿de acuerdo? Creo que ha tenido problemas Genaro ya. Vamos a seguir. Profesor, tengo una pregunta. Tu mamá de reñirle, profe. Profe, tengo una pregunta. Escucho. Hay personas, o bueno, chicos, ¿no? De todos modos, que decimos la palabra te amo rápidamente. Quiero saber a qué lleva el caso de decir tan rápido esa palabra. Profe, sí soy, profe. Profe, sí soy yo, profe. No lo ¿Qué decir te amo, profe? Porque Profe, yo siento es solo que un querer. No El amamos. profe no sabe que es amor. Sabemos que pronto esa persona se va a ir de tu lado, profe. Yo suelo mayormente ponerme a bailar demasiado. Dijeron que te iban a dar tu paliza, Genaro. Lo llama su mamá. Escuchen bien. Escuchen, chicos, cuando una persona se apega tanto y busca la seguridad de alguien, es cuando expresa este tipo de palabras, pero es por lo que carece. Entonces su problema está en lo que está careciendo de afecto, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás buscando realmente? Tú llamas amor, pero realmente sabes lo que es el amor. No, porque no sabes o nunca te lo dieron y nunca aprendiste lo que esto significa, ¿no? O lo que esto implica. Tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Cosas así me lo escriben y vemos cómo lo respondemos más tarde. ¿De acuerdo? ¿A partir de qué hora, profe? Yo estoy desocupado. Hoy día voy a desocuparme a las 10. Pero voy a estar desocupado también después de ahora. Yo salgo de aquí, me voy a dar un baño, tengo que ir a hacer unas cosas, voy a atender un paciente, luego vengo a mi casa, 5:30 entro a clase hasta las 7, luego voy a estar desocupado entre las 7 y las 8 y después de las 10 de la noche para adelante. Hoy día es... Hoy es viernes, profe, mañana es sábado. Como ya no estoy trabajando en el puesto de salud, entonces voy a tener tiempo. Por la noche, profe. No me lo voy a escribir, profe. Normal, chicos. Yo siempre suelo responder. Solo que a veces cuando hay muchos mensajes es que escriben a veces en los grupos del colegio. Y hay un montón de grupos del colegio y a veces se entreveran ahí, ¿cómo se llama? Se ocultan los mensajes entre esos, ajá, y ya no los veo. Pero sí, yo sí respondo. Y los sábados, profe. Los sábados también respondo, ¿no? Cualquier hora. Profe, yo le escribí a las 12, ya. Sorry. Yo sí respondo. Ayer un alumno me escribió a la 1 de la mañana. Ahora, hoy es de madrugada. Esa hora, profe, esa hora. Yo creo que sí. Esa hora, escuche, profe, si supiera. No, era un alumno de sociales. Era un alumno de sociales. Ya estoy distraído y no sé ni qué voy a hacer, chicos, me distraje. Sí, me distraje, no sé ni profe, qué habla lo que era hace rato, profe. El amor, profe, el amor. Escúchenme, miren, les debo media hora de clase. ¿Qué día podemos juntarnos? El domingo. Domingo, profe. Sábado, profe. El domingo tengo clase hasta las 10:30 con un grupo. Sábado, mañana voy a estar en el colegio. Luego sábado puede ser mañana. La noche.
En la noche, En la profe, en la noche. noche. Profesor, profesor, pero va a aceptar cualquier área o solo ingeniería. Solo este grupo, porque acá debo la hora. Porque ahorita estoy volado, estoy volado, estoy volado. Mira, profe. Podemos. Ojalá, profe. Los que quieran entrar a adición, bueno, es que en realidad, ¿cómo voy a hacer para enviarles el link? Me escriben y les envío el link. No, profesor, Mañana yo me voy a desocupar a eso de las 10 de la noche. Podemos entrar a las 10 hasta las Quiero un grupo aparte. media y nos quedamos hablando hasta las 11 porque yo luego a las tengo que dormir para levantarme a las 3 y así. ¿De la mañana o qué? 3 de la mañana tengo clases con internado. En serio, profe. ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué hora estudia, profe. Pero internado como en sus casas. Guau. Entonces, ¿qué? Quedamos con ellos para hacer esas clases. Si quieren con ustedes podemos quedar otro día. A las 3 de la mañana, profe. 3 de la mañana, día estoy despierta. Pues sí, profe, ahí estamos melancólicos. Sí, profe, a esta hora me haga la de, profe. Ponemos todo. Ya podemos entrar y hacer una técnica de relajación y luego prepararlos 10, para Dormir. para hacer la clase. Ahorita una técnica, profe, de ¿Cuándo relajación. quedamos? Díganme ustedes. Mañana, pues. Mañana, sábado. Es sábado a las 3 de la madrugada. No. Perfecto. Si tienes libre todo el día. Sí, profe, por favor. No todo el día, en la tarde se estudia. En la madrugada ya caes. También, ¿no? Mañana a las 10 usted está diciendo eso, profe. A las 10. En la madrugada, profe. ¿Podrá en la madrugada? ¿O tiene que Como ser? buenos hablan. Madrugada no puedo. Yo les dejé mi teléfono en la noche. en el chat. Me escriben mañana a las 9:30. Yo les voy a mandar el link para poder juntarnos a las 10, ¿de acuerdo? Lo Gracias, pasamos a un grupo de ingeniería que profe. tenemos. ¿Sí? Claro. El de ingeniería. Profe, hable con Andrea, porque ya tenemos un grupo independiente. Profe, un grupo. Métanme al grupo, pe. Hacen pues. Los No me que quiero no están en entrar. el grupo me escriben y yo les paso el link. Andrea, me escribes para agendarte y luego ya me escribes mañana a las 9:30 y te paso el link, ¿de acuerdo? Chicos, tengan un buen provecho. Nos ¿Cómo está se llama sus cualquier grupos? cosa ya conversamos mañana. profe. Mañana recuperamos las horas perdidas de esta oportunidad. Listo, profe. Ingeniería. Ah, ya, Ingeniería pues, corazón. igualmente, querido. Ah, chapado. Mi papá tomó agua.